Muchas gracias. Siempre dando gracias a Dios por entrar a los hogares para llevar un mensaje. Y hoy queremos llevar el mensaje de el alfarero y la rebelión del barro. Como quien decimos, el creador y su creación. A veces hemos tenido un mal concepto de lo que es Dios y hasta le hemos juzgado severamente, ¿no? Porque a veces lo que nos ha pasado en nuestra vida le hemos culpado a Dios. ¿Y por qué ocurre esto y por qué ocurre el otro? Incluso nos atrevemos a decir de que Dios como que está ausente a nuestra vida. Ya el plan de Dios ha sido ya dado. El plan de Dios ya está dado. Y no es para una perdición ni para maldición. Es para salvación. Y es para restaurar nuestra vida. Ayer estaba con los jóvenes de Bodas de Caná y les decía que no solamente Jesucristo viene para perdonar pecados, sino que va mucho más allá. Nos redime, nos paga una deuda impagable, ¿no? Nos rescata de las profundidades, pero es cuanto tú te acojas a esa misericordia y a ese regalo de Dios. Por eso es que a veces cuando escuchamos en la palabra de Dios, ¿no?, que Dios castiga, entonces como que los maldigo a veces, dice, y lo creemos a un Dios castigador, a un Dios maldito. Es que tenemos un mal concepto. Es que la palabra de Dios no se puede entender con un razonamiento, sino la palabra de Dios debemos entenderla desde el discernimiento del propio Espíritu de Dios. Y nadie puede hablar del Espíritu si no es el propio Espíritu. Y si nosotros no nos dejamos llevar por el Espíritu, pues ahí está la rebelión del barro, ¿no? El alfarero es nuestro Dios. Nosotros somos barro y hechura de las manos de Dios. O sea, yo no le puedo decir como barro, oye, alfarero, hazme de esta manera. No, es que el alfarero es el maestro. El alfarero es el omnisciente. El alfarero es el todopoderoso. El alfarero sabe lo que mejor te conviene y hace el barro a una mejor medida. Por eso que cuando a veces escuchamos la palabra, respondemos inmediatamente con una crítica, con una murmuración. Comenzamos a responder con palabras que no tienen nada que ver con el mensaje realmente del Señor. Por ejemplo, hoy día hemos tomado del libro de Oseas en el capítulo 9. En el primer versículo, escuchemos lo que dice. No te alegres, Israel, no te regocijes como las naciones paganas, porque tú has traicionado a tu Dios. Y con tal que te dieran algo, te entregabas en cualquier era donde se trillara. Dígame, esta es palabra de Dios, dígame si no está ocurriendo esto. Te entregabas en cualquier era donde trillaban. O sea, significa de que donde tú crees que debes obtener un beneficio, un dinero, algo, a costa de lo que sea. Por eso que esta palabra está tan viciada, tan manoseada, corrupción. Tanto se habla de la corrupción que a la corrupción ya no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre muchas veces se embota de mundo. Entonces, si está embotado de mundo, ¿cómo podrá entrar Dios? Si está embotado de vicios, está embotado, ¿no?, de lujuria, está embotado de pecado. Entonces la soberbia te abriga la soberbia. El orgullo no te deja pensar, porque el orgullo solamente piensas en ti, el egoísmo. ¿Dónde va a entrar Dios? Si Dios es amor. Y todas estas cosas que ocurren son contrarias a Dios. Cuando miramos
los programas de televisión y vemos las noticias, vemos los periódicos, pues es desastroso, ¿no? Como que, ¿a dónde vamos a correr la autoridad? Hay gente que se preocupa de la tributación y eso está bien, pero los padres de la patria, la gente que está en lo alto, pues tienen unas deudas inmensas y los pequeños y los medianos los aplastan. ¿Dónde está esa justicia? ¿Dónde, o sea, esto verdaderamente es una traición a la confianza que el pueblo le da a los elegidos? Ahora, los elegidos, sean el presidente, sean los ministros, sean todos los congresistas, sea cualquier alcalde, presidentes regionales o gobernadores, lo que quieras, son elegidos por el pueblo para que ellos sirvan al pueblo, no para que sean serviles de las miserias del mundo. Miren, por eso es que la palabra de Dios denuncia. Y el Señor nos dice, porque tú has traicionado a tu Dios y con tal que te dieran algo, te entregabas a cualquiera. Y esto es verdad. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Mira, cuando comienza a hablar el Señor, grande ha sido tu pecado. Y por ese pecado caerás. O sea, y entonces cuando nosotros hablamos del Señor que habla, maldito serás, no es que Dios te maldice, sino que te está diciendo, mira, hay dos caminos, el del bien y el del mal, escoge. Hay dos caminos, el de la vida y la muerte, escoge. Hay dos caminos, el de la bendición y la maldición, escoge. O sea, el Señor te da luz del Espíritu para que tú escojas. Pero cuando tú usas tus razonamientos y ves el mundo, pues eso no es de Dios. Por eso es que el mundo está perdido. Sigamos escuchando en el versículo 7 de Oseas 9. Dice, ha llegado la hora de rendir cuentas. Ha llegado la hora del desquite. Que todo Israel lo sepa. Los profetas serán como locos y los inspirados ya no sabrán qué decir. Pues, así como fue grande tu pecado, enorme será tu desastre. Si el Señor lo anuncia. Así como grande es tu pecado, enorme será tu desastre. O sea, esto no es un mandato de Dios que lo dice para hacer daño a las personas, sino es la luz del Espíritu Santo como una advertencia para que escuches la voz de Dios y no la voz del mundo. Entonces, el Señor dice, así fue grande tu pecado, enorme será tu desastre. Y dice, ahora monta guardia ante mi Dios, y el profeta trata de impedir que el enemigo llegue de sorpresa, anunciando el ataque contra el templo de sus ídolos. Se han corrompido profundamente, como aquel día de Gibea, pero Yahvé, nuestro Dios, se acordará de su culpa y castigará sus pecados. Cuando habla de castigar a sus pecados, no significa que Dios te va a castigar. Eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Yo te pregunto, cuando realmente una persona es criminal y mata y comete crímenes, dime, cuando el juez le dice, queda sentenciados tantos años de prisión, no es el juez el que lo castiga, sino que es la ley que cae sobre esa persona por su pecado, por su delito. Entonces, es lo mismo cuando dice el Señor, cuando Dios dice, pero Yahvé se acordará de esto y castigará tu pecado. Entendamos, es el justo juez. Dios no es corrupto. Dios es un Dios fiel, justo y misericordioso. La palabra de Dios dice que la justicia es para los corruptos. La justicia es para los paganos. La justicia es para aquellos que no escuchan la voz de Dios. Pero la clemencia y la misericordia es para aquellos que claman a Dios misericordia y Dios nos perdona. O sea, por supuesto que hay cárcel terrena y también hay cárcel espirituales, que es el infierno. Pero Dios quiere no que te vayas ni siquiera a la cárcel terrena, ni tampoco a esas cárceles eternas que son el infierno, ni siquiera al purgatorio,
sino Dios quiere tu salvación para que estés en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús le dice a sus apóstoles, ya no volveré a beber de este vino, de esta, ¿no?, del fruto de la vid, hasta que, o sea, cuando estemos ya en el reino de los cielos, y nos sentaremos, dice la palabra de Dios, a la mesa del Señor, y Él nos servirá. Qué grande y maravilloso es este mensaje. Entonces, seguimos escuchando lo que dice el Señor. Se han corrompido profundamente como aquel día en Gibea, pero Yahvé se acordará de su culpa y castigará sus pecados. Israel fue para mí como una uva silvestre encontrada en el desierto, y sus padres me parecieron como si fueran las primeras bravas, pero no bien habían llegado a Baal, peor, se vendieron al ídolo y se hicieron tan aborrecibles como el ídolo que ellos aman. Ahora, en esto nosotros tenemos que ser muy claros. Ídolos no es que yo tengo una estatua o una imagen. No, el ídolo es la inclinación que tú tienes en tu vida, dejando a Dios en segundo plano o que no existe Dios. Y por eso dice el Señor, es que no puedes amar, ¿no?, a dos, como decir, a dos dioses. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no puedes amar a Dios y al dinero, porque no lo puedes poner a Dios en la misma balanza. No puedes poner a Dios, ¿no?, entre la mesa de los demonios y el altar de Dios. Nosotros tenemos que definirnos, perdónenme en esta expresión, pero ¿te vas con el diablo o te vas con Jesucristo? Entonces nosotros decimos, no, hermano, yo me voy con Jesucristo, pero yéndonos con Jesucristo y eligiendo a Dios, hacemos las cosas del demonio. Mentiras, soberbias, egoísmos, avaricias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué camino estamos? Yo estoy en el camino de Dios, pero haces las cosas del demonio. Entonces, ¿en qué camino has elegido tú? ¿El de bendición o el de perdición? Es el camino de perdición. Entonces, por eso dice el Señor, yo los maldigo. No significa que la palabra maldecir es que Dios es un maldito, sino que te está diciendo que el camino que tú estás siguiendo no es el de bendición, sino es el de maldición. Ahora, para esto, entremos en el Deuteronomio 28. ¿Qué dice el Deuteronomio 28? Hay dos mensajes paralelos, pero la idea es una sola, la elección. Escucha, en el Deuteronomio 28:1 y en el Deuteronomio 28:15 dice, ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, si tú obedeces, y en el versículo 15 dice, pero si no obedeces a la voz de Yahvé tu Dios, o sea, hay dos cosas que el Señor te está hablando. O sea, vamos a entrar no al texto, sino al contexto y al discernimiento de realmente el mensaje. Por eso que el mensaje de hoy día se llama el alfarero, que es nuestro Dios, y la rebelión del barro que somos nosotros. Nosotros nos rebelamos contra Dios, le reclamamos. Pedro le reprochaba a Jesús. A mí me parece que no está bien lo que estás haciendo, Jesús. ¿Cómo puedo decir yo con esta mente del tamaño de mi cerebro de hormiga, con la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios, que es tan infinito como el mar? ¿Cómo puedo yo al Señor contradecirle? Si al final la voz de Dios es la perfección, es la plenitud de la verdad, la plenitud de la sabiduría y la plenitud del poder de Dios, ¿no? La omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, omnividencia, es plenitud de Dios, absoluto de Dios. Entonces, escuchemos solamente unos cuantos mensajes primeros del Deuteronomio 28:1. Dice, miren qué pasa si tú obedeces. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando los mandamientos en obediencia que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Mira todo lo que vas a, si tú obedeces simplemente. Entonces vendrán por ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Entonces, repitan, hermanos, ¿cuántas bendiciones?
todas las bendiciones de Dios alcanzarán en tu vida. Dice, por haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios. Y comienza el Señor a hablar. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será tu fruto, bendito serán tus entrañas y el fruto de tu tierra, bendita las crías y las burras, el parto de tus vacas, tus ovejas, bendito tu canasta, bendito tu hogar, bendito, bendito y bendito y bendito si tú obedeces al Señor. Y el Señor no termina de las bendiciones. Son interminables las bendiciones del Señor, ¿no? Dice, y por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado? De repente va a haber un asalto, ¿no? Y pasamos y no pasa nada. Por un camino vendrán a atacarte y por 7 huirán. Esas son las promesas de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, si tú obedeces los mandamientos, si tú cumples, dice el Señor fielmente. Entonces, esto es lo maravilloso. Esto es lo que el Señor te pide que tú decidas entre la bendición y la maldición. Entonces, pero dice la palabra en el versículo 15, pero si no obedeces, esto da miedo, esto nos hace temblar, esto como que nos horroriza y cerramos la página y no le escuchamos al Señor. Pero tenemos que ver por qué nuestra vida no es bendecida, por qué nuestra vida, ¿no?, en algún momento nos va mal. Escucha lo que dice. Y hablamos de lo que son bendiciones. Si tú obedeces, todas las bendiciones, dice, todas las bendiciones recibirás. Pero dice, pero si no obedeces a la voz de Yahvé tu Dios y no pones en práctica sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, en el campo, maldita será tu canasta de frutos, maldito el fruto de tus entrañas. O sea, toda tu producción, maldita será toda tu vida. Repetimos, no es que Dios maldice, no es que Dios permite la maldición, no es que Dios quiere tu maldición, sino que Dios aclara en el Deuteronomio 30, escucha, cuando hablamos de la bendición y la maldición, Dios aclara. Este es el texto. Ahora el contexto se cierra en el versículo 30. Escucha lo que dice el Señor. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es una orden de Dios. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, tu único Dios, y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, observa sus normas, cumple sus mandamientos y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y si tu corazón no escucha a Dios, si no te dejas arrastrar y te postras ante esos otros dioses a servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio, no durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Escucha lo que dice ahora el Señor. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Está poniendo testigo a la tierra, que es su creación, y a los cielos, que es la tarima de sus pies. Dice, pongo de testigo a los cielos y la tierra, y escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte. Te puse la bendición o la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé tu Dios. Escucha su voz, uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró darla a tus padres, a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, acá hay un mensaje profundo de Dios. Entonces, cuando dice, a veces, bueno, hay hermanitos separados que dicen, mira, acá dice, Dios maldice si no das el diezmo. O sea, un momentito. Y Dios maldice si no. No. Por eso es que la gente que no conoce la palabra de Dios, y nosotros como católicos escuchamos así, nos asustamos y habla de las imágenes. Entonces comenzamos a sacar todos nuestros cuadros. Dios no habla de esas imágenes, habla de la idolatría, de salir del camino de Dios,
de la obediencia de Dios, de la palabra de Dios, y poner sobre Dios otros dioses, que pueden ser la ambición de tu trabajo, que pueden ser a tener cosas en el mundo. Eso, hermano, lo que Dios ha puesto en el mundo no es para pecar, es para vivirlo, para gozarlo, para tener gozo de la creación de Dios, pero no es para aferrarnos a las cosas del mundo. Cuando te aferras a las cosas del mundo, hay una ambición así, dolosa, hay una ambición ambiciosa, hay una ambición que derriba, que digo, el plan de Dios, y llegas hasta la avaricia, llegas hasta querer quitar tierra. Oye, a veces hay una herencia y los hermanos están mirando cuál está mejor, ¿no? Yo les contaba de aquel padre, dijo, me contaba casi llorando, tengo 5 hijos, me dice, hice 5 departamentos, sus lágrimas que le salían, y quise darles una sorpresa a mis hijos. Un día los cité porque les quise dar una sorpresa, y llegó uno de ellos, y dice, mira hijo, 5 pisos, 1 para cada uno. Ay, qué lindo padre, yo agarro el primero, y muy alegre. Vino el otro, ay papá, esta es la sorpresa, qué bueno papá, y yo me agarro este, no, ese es de tu hermano, tú vas a tomar el segundo. Ya bueno, el segundo. Vino el tercero, oh hijo, esta es la sorpresa. Papá, el primero, no, el segundo, entonces el segundo, no el segundo y el tercero. ¿Y por qué me vas a dar a mí el tercero? ¿Y cuál es? ¿Y por qué ellos tienen preferencia? Vino el otro, a ti te toca el cuarto, y ellos, ¿por qué tienen que? ¿Cuál es la preferencia? O sea, que tú quieres más. Cuando llegó el quinto, se armó una pelea. ¿A dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Cuando no somos humildes en no tener nada y de repente viene oye, si tú no tienes una casa donde vivir y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a regalar el 5.º piso, dime, ¿no te alegrarás? ¿No te alegrarás de que te regalen en el 5.º piso un departamento para ti, amoblado con todo? ¿No te alegrarás? Pero a veces nuestro corazón es así, rebelde contra las cosas del Señor. Cuando tu corazón se llena del mundo, pues no puede entrar Dios, porque está lleno. Entonces, ¿qué hace Cristo? Limpiar tu corazón. ¿Cuándo lo limpia? Cuando tú le permites. La única limitación que tiene Dios es que tú no le abres la puerta. Por eso es que Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. El problema no es Dios, el problema soy yo como hombre, que le abro o no le abro la puerta, que si decido seguirlo o no. Ahora, en el seguirlo no significa que yo voy a seguirlo a Jesús, no. Dice el Señor, si tú cumples, obedeces, ahí está el problema. Que no queremos cumplir, sino queremos hacer lo que nosotros queremos. No queremos obedecer, sino queremos hacer nuestra voluntad. Y nos olvidamos del Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Cuando dice, así en la tierra eres tú. Tú eres ese barro, pero este barro se rebela contra Dios. Mira, y esto a veces ocurre, que no entendemos el plan de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús y Pedro. Mire ese diálogo del Señor. Cuando en Marcos 8:31, escucha lo que dice el Señor. Luego comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba esto con mucha seguridad. Pero Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a Jesús el Señor. Pedro lo llama aparte y lo reprende al Señor. Qué insolentes que somos, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Es que la palabra de Dios es, pero ¿por qué? Y le reclamamos a Dios, somos insolentes, ¿no? Dice, y Pedro comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino son las de hombres, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. O sea,
Pero mira lo que ocurre. Y esto hablaba con mis hermanos en la comunidad. Yo les decía, vamos a ver, vamos a mirar esa escena. Jesús está con sus apóstoles y está diciendo, mira que yo voy a padecer, me van a castigar, me van a azotar a la columna, me van a desgarrar la espalda, no, me van a poner una corona de espinas tan dolorosa. Tú pínchate con una espinita. A Jesús le pusieron así una corona de espinas. Lo terminaron crucificando y el Señor explicaba lo que tenía que pasar. Pero al tercer día resucitaré, dijo el Señor. Porque a mí nadie me quita la vida, yo le entrego y tengo poder para retomar mi vida. Por eso es Dios. Entonces, cuando Él estaba mostrando ese plan, dime, tú como amigo, ¿vas a permitir que a tu amigo lo castiguen? No, yo lo voy a defender. Y dijo Pedro, hasta mi vida daré. Pero es que eso no estaba mal, que tú defiendas a tu amigo. Pero el plan de Dios es que Jesucristo viene como el Mesías, el Cristo, el Salvador, a salvar nuestras vidas a costa de su muerte, a costa de lo que sea, de los castigos brutales que Él recibió. Entonces, cuando Pedro intenta que Él no sufra ese sufrimiento, valga la redundancia, en la cruz, está yéndose contra el plan de Dios, a pesar de que nuestros ojos pueden ver de que lo que está haciendo Pedro es lo mejor, pero es lo peor, porque está impidiendo que se haga la voluntad. Y en ese estado, que tu razonamiento, ¿no?, humano comienza a decir, no, esto está mal, lo que le van a hacer a mi Señor, yo no lo voy a permitir. Tu razonamiento humano no entra en el discernimiento del Espíritu, que es el plan divino. Y muchas veces, creyendo nosotros que estamos actuando en lo correcto, estamos haciendo lo peor. Por eso que pedimos, por eso los locos carismáticos, como nos dicen, no, primero invocamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé luz, ¿no? Y miren, ahora, miremos ahora realmente la mirada de Dios. ¿Cuál es la mirada de Dios? Mira, la mirada de Dios es que, dice el Señor, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Aunque tú peques, yo te perdonaré. Jamás dejará de amarte Dios, porque te ama, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nos amó Dios? Hasta el extremo. ¿Cuál será el extremo de Dios? Su amor infinito. Mira los extremos del Señor. Derecha, izquierda, delante, atrás, por donde veas. En todo alrededor de Dios, los extremos de Dios es puro amor. Y Dios no puede maldecir porque es amor. La maldición la eliges tú. Cuando tú no haces voluntad de Dios, eliges tu maldición porque te va a ir mal. Y el Señor lo aclara y nos habla bien cuando dice, así como fue grande tu pecado, enorme será tu desastre, porque es lo que tú decides. Si tú decides robar y matar, pues te vas a ir a la cárcel. Y si te mandan a la cárcel, no es que el juez te mande a la cárcel, repito, no es que Dios te mande al infierno, sino que es tu decisión, tu elección. El Señor nos dijo hoy día bien claro, decide, elige, para que vivas tú y toda tu descendencia. Igual lo repite en Hechos 16:31, para que sea, dice, si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu familia. Esto es bendición. Pero aún nosotros siendo necios, pecadores, rebeldes, idólatras, toda la maldad que hay en nuestro corazón, criminales, abortistas, ¿no?, lo que quieras, todo lo que vaya contra Dios, jamás Dios va a apartar su amor de ti. Pero Él va a respetar tu libre albedrío, tu decisión. El libre albedrío es la decisión que tú tomas de seguir a Cristo, seguir al demonio. Es fácil identificar en qué camino estás. Oseas 11:3-9, dice el Señor, mira, a pesar de que tenía un pueblo que se le había revelado, el barro se rebela contra el alfarero, la creación se rebela contra su creador, contra su Dios. El Señor mira su actitud, mira su misericordia. Dice el Señor, yo veo a mi Dios con lágrimas, suplicantes, ¿no?, pero palabras exhortantes, fuertes para que reacciones. Y dice, yo sin embargo les enseñaba a andar
sujetándolos de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura. Mira la dulzura del amor de Dios y mira la podredumbre de nuestro pecado, enfangados como cerdos. Y el Señor quiere que seamos ovejas de su rebaño para que sea pastor. Cuando decimos, el Señor es mi pastor, si tú a Jesucristo primero no lo haces Señor para que sea tu pastor, pues no puede ser tu pastor, porque decir que Jesús, el Señor, es mi pastor, estoy diciendo el Señor. O sea, primero tienes que hacerlo Señor de tu vida, Señor de tus pensamientos, Señor de tu trabajo, Señor de tu familia. Con todos tus errores y todas tus caídas, tus falencias, tus pecados, tú lo eliges al Señor. Y la súplica inmediata después de tu caída, Dios la escucha y te perdona, porque Él es bueno. Pero si tú persistes en enfangarte y quedarte en el fango, pues esa no fue elección de Dios, sino fue elección tuya. Y a eso lo que le dice el Señor, grande tu pecado, grande tu desastre. Mira, y sigue el Señor hablando. Yo sin embargo les enseñaba a andar, pero no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura. Oseas 11, 3 y siguientes, dice, pero volverán a Egipto, ahí viene la exhortación del Señor, ya que no han querido volver a mí. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad, su traición. Llamen si quiere a sus brujos, a sus baales, pero nadie lo levantará. ¿Cómo? Pero ahí viene otra vez, vuelve la misericordia de Dios. El Señor te habla, parece con dureza, pero te está exhortando sí con dureza. Pero vuelve su misericordia de Dios. Dice, pero ¿cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que yo te abandone? Dice, mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas. Ese es Dios. Ese es el Dios que hoy te presento. No ese Dios castigador, no ese Dios maldito, ese Dios que maldice, no. El Señor en el texto dice, yo te doy a elegir. En el texto dice, si tú obedeces. En el texto dice, yo te maldigo. Pero en el contexto dice el Señor, escoge y elige la bendición. Escoge y elige la vida. Pero nosotros escogemos no la bendición, sino la maldición. No la vida, sino la muerte. Hermano, yo no escojo la muerte. Mira, hermano, el mundo está lleno de cadáveres andantes. Porque muchas veces yo, si soy corrupto y me lleno pues de todo, ¿no? Mis bancos están llenos de dinero, tengo, o así, humanamente todo lo que quiero, pero viene de la corrupción. Dice, grande es tu pecado, pero grande será tu desastre. Miren las cárceles no están llenas de personas santas, ¿no? Sino de personas que se equivocaron en elegir el camino de Dios, porque Dios te dice, yo te doy a elegir, y la elección es tuya, la bendición es tuya, la salvación es tuya. No, es como todo esto es un regalo de Dios. Ahora, si tú en el día de tu cumpleaños te traen un regalo, es voluntad tuya recibirlo o rechazarlo. Yo no sé si tú no tienes una casa y viene tu padrino y te dice, mira hijo, te regalo una casa. Dios mío, ¿lo recibirás o no? Si no la tienes, la recibes, porque es para que vivas. Y por eso el Señor dice, elige si recibes o rechazas, si recibes la bendición o la maldición, si recibes la vida o la muerte. Entonces, esa es nuestra elección, esa es nuestra vida. Entonces, yo les pregunto, ¿seremos realmente una piedra de tropiezo para el Señor? Una piedra que edifica el plan divino de Dios. Entonces, ¿qué cosa es una piedra de tropiezo? Y con esto vamos terminando. Piedra de tropiezo es todo aquello que me desvía del camino de Dios. Es todo aquello que me impulsa a no hacer la voluntad de Dios. Es aquello que causa desánimo en mi vida a seguir a Cristo. Aquellos que vienen a desanimarme, el Señor, y me desanima y sigo a ellos, pues no es la voz de Dios, es la voz del mundo, ¿no? En querer perder a Dios. O sea, todas estas son piedras de tropiezo. Miren, las piedras de tropiezo están en tu vida cuando hay duda, cuando hay queja, cuando eres inconstante, cuando eres desobediente, cuando no reparas lo mal que has hecho. Entonces, eso trae maldición. ¿Por qué? Porque si no eliges bendición, entonces estás
la maldición. Si no eliges la luz, estás eligiendo la oscuridad. Si no eliges a Cristo, estás eligiendo al demonio. O sea, las cosas son definidas. Y Jesús, en la palabra de Dios, aclara. No puedes vivir en los dos altares. San Pablo dice, en el altar de Dios y en el altar de los demonios. Y la palabra de Dios dice que el que vive en el altar de Dios y en el altar de los demonios, dice, esos son tibios. Y el Señor dice, yo a los tibios los vomito. Dios no puede ser más claro. Este es el mensaje de esta mañana. Por eso que el tema que el Señor puso para el nombre es el alfarero y la rebelión del barro. Nosotros somos el barro. Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es el alfarero. Él es el que nos moldea. Déjate moldear por Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, yo te entrego en este momento a todos mis hermanos que están allí escuchando. Te entrego sus familias, te entrego, Señor, toda nuestra vida, nuestro trabajo, todas aquellas inclinaciones al mal, Señor, todo aquello que nos pueda perturbar para no ver tu camino. Te pido, Padre Celestial, que nos des luz en discernimiento de tu Espíritu para elegir tu camino, Señor. Tú eres el camino, tú eres la luz, la verdad, la vida, tú eres la voz de la eternidad. Tú eres el cuerpo y la sangre en la Eucaristía, Señor, que nos invitas a comer y nos dices, Jesús mío y Señor mío, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y tú te has quedado, Señor, aquí, Señor, en esta radio. Te has quedado en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro corazón. Dentro y fuera, en todo lugar, estás en los cielos, estás en la tierra, porque eres omnisciente, eres omnipresente. Tu omnipotencia no tiene límites, mi Señor, y eres plenitud y amor. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todo esto sea para darle la gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones, ¿qué puede decirle? Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.